Bob y Penny Lord presentan Los Grandes Santos. Santa María Goretti. La rosa blanca y roja de Jesús. Hello, family. Hola familia y bienvenidos. Somos Bob y Penny Lord. El nombre de María Goretti tiene un lugar especial en nuestros corazones. Su historia encierra emociones abrumadoras, grandes deseos de traernos a Jesús y a su madre María como buenos amigos listos para florecer en cualquier ocasión que escojan para nosotros. María Goretti era una pequeña y blanca rosa carmesí de Jesús. Ella era definitivamente una contradicción. Ella es una paradoja. Ella no podría existir en esta última década del siglo XX y sin embargo ella es producto de este siglo. O está ella fuera de sincronización o estamos condenados a esta apatía que proyectamos a nuestros hijos con nuestro comportamiento. O María Goretti estaba equivocada o nosotros somos los equivocados. Es posible que estemos equivocados, pero nos estamos adelantándonos a nosotros mismos. Para empezar con el principio de esta vida corta y brillante en el Señor, tenemos que ir al noreste de Italia, a los distritos de las áreas abruptas alrededor de Ancona y el mar Adriático, a Corinaldo. Conocemos la historia de María Goretti con un conocimiento superficial, pero habían otras dos virtudes de Santa María que son muy delicadas, se pierden en las sombras de la entrega de su vida. Una de ellas era su dedicación. Ella se preocupaba más de su alma eterna que de su seguridad corporal. Y más aún, ella se preocupaba más del alma de su agresor que de su propia vida. A medida que nos adentramos en esta historia de su vida y muerte, no podemos dejar de darnos cuenta esa parte de la razón que es su determinación de no rendirse ante Alessandro Serenelli era por la salvación de él. María Goretti era una buena muchacha, una niña pura. A los 11 años ella tenía tal relación de amor con Jesús que prefería morir en lugar de comprometer su castidad. Santa María Goretti nació en una pequeña casa en Corinaldo, Italia, cerca del mar Adriático, realmente cerca a Loreto, el 16 de octubre de 1890. Les estamos trayendo santos de diferentes antecedentes y diferentes países. Nos sentimos particularmente fuertes acerca de estos santos que vinieron al mundo para ser una señal a nosotros. Esta pequeña niña nació de padres pobres que la amaban a ella y a nuestro Señor. Uno puede ver en este cuarto el Sagrado Corazón de Jesús con un rosario. Ellos oraban juntos el rosario. Ellos eran gente santa, igual que muchas personas de Italia. Simplemente no podían vivir aquí. Simplemente era imposible. La agricultura era casi imposible. El verano aquí es precioso. Parece que estamos en verano y simplemente es bello. Pero los inviernos eran severos. Pero los vientos del Adriático en verano necesitamos esa ligera brisa que llega a nosotros. Pero en invierno había tormentas de viento. La tierra era difícil. No había forma de arar el terreno y su padre trataba duro en hacerla producir. Finalmente, él le seguía diciendo a Asunta, debemos dejar esto. Tenemos que ir a otro sitio para poder subsistir. No podemos mantener esta familia. Y aunque ella no quería ir, cambió de idea, pues otra familia estaba deseando ir con ellos. Entonces, dos familias se dirigieron a Roma. Ellos pensaban que era la Meca, ahí es donde todo iba a suceder. Pero, por supuesto, no sucedió así. Ellos llegaron a Roma y ellos eran campesinos, y esta era la ciudad y no era todo lo que ellos esperaban ni querían.
Entonces se fueron tan rápido como pudieron, pues se enteraron que un terrateniente en el área de Nettuno quería compartir la cosecha con gente que quisiera trabajar la tierra. Cuando la familia se mudó a Ferreri, situada fuera de Nettuno, debido a la imposibilidad de quedarse en Nettuno, el terrateniente les dio esta casa para vivir. Al comienzo, el padre pudo encargarse de las cosechas, pero enfermó. Y aunque se movía con dificultad, trabajaba lo más posible, pero no podía encargarse de las cosechas. Entonces el propietario le pidió a Alessandro y a su padre que ayudasen al padre de María Goretti con las cosechas. Y eso fue lo que ocurrió. Alessandro and his father to help Maria Goretti's father bring in the crops. Entonces prácticamente se convirtieron en socios. El padre trataba de trabajar igual que ellos para mantener el balance de la sociedad. Si no hubiera sido capaz de eso, hubiesen perdido todo. Así lo hizo hasta que se enfermó seriamente, que no podía levantarse de la cama, en cuyo momento mamá Asunta tomó el papel de hombre de la casa y tomó su lugar en el campo con Alessandro y con su padre. Pero algo que no era lo más prudente, pero no había alternativa, era que Alessandro dormía en este cuarto próximo a la cocina. Al otro lado del Y dormitorio de María María. dormía en el cuarto al otro lado de la cocina. Alessandro era un joven robusto de 18 años, de mucha fuerza. Trabajaba mucho y leía en su tiempo libre. Como nos enteramos después, libros sobre violencia y guerra, violaciones y lujurias. Las cosas que Asunta no quería que leyesen sus hijos. Pero nadie sabía sobre esto hasta que fue muy tarde. Cierto día, Luigi se puso muy enfermo. Cuando el padre se estaba muriendo, previno a la madre de María, le dijo: vete de aquí, deja esto, regresa a Corinaldo. Corinaldo. No se podía ir, era imposible, no tenían dinero. Ellos parecía que nunca salían de sus deudas. Entonces ella tuvo que trabajar fuertemente para salir de esa situación. Tan pronto como se hizo mayor, su madre le dio a María el encargo de ir a Nettuno a comprar cosas para la familia. Por esto es que María se hizo bien conocida de los poblados del pueblo. Todos amaban a María. Cariñosamente la llamaban Marieto, Pequeña María. Muchos de los pobladores locales recordaban buenas cosas de María que ellos habían notado. Ella siempre era cortés y amigable, nunca demorona, pues cumplía sus encargos con prontitud y regresaba siempre a tiempo a su casa para ayudar a su madre. Muchos de los dueños de las tiendas le regalaban pequeñas golosinas. La salud de Luigi iba decayendo al punto que no podía ir a trabajar. Él contrajo las enfermedades que prevalecían en el área: malaria, meningitis, y hacia fines de abril de 1900 se fue a la cama por última vez. Su condición se deterioraba drásticamente, tan mal que tuvieron que llamar al sacerdote para que le administrase la extrema unción. Cuando murió su padre, María se dedicó a la tarea de ayudar a su madre. Ella sabía que se le necesitaba y que no había tiempo para lujos de luto por su padre, a quien amaba con todo su corazón. Hizo lo que tenía que hacer, pero nos preguntamos si su almohada no estaba mojada cada noche con las lágrimas que derramaba por la pérdida de tan importante persona en su vida. María quería recibir su primera comunión. Si ella tenía una pasión en su vida, era estar tan cerca a nuestro Señor lo más humanamente posible. Y ella sabía que la única forma que podía hacer eso era recibiendo su cuerpo y sangre, alma y divinidad en la Sagrada Comunión. En aquellos días la edad normal para recibir la primera comunión era 12 años, pero María, a la edad de 11 años, presionó a su madre para que le permitiese tomar las clases respectivas. Por meses María, con la ayuda de su madre y todos los ángeles de Dios, en la forma de sacerdotes e instructores bien intencionados, aprendió lo que necesitaba en este tiempo especial que vendría con nuestro Señor Jesús. A medida que pasaba el tiempo, Asunta tenía presentimientos. ¿Cuán preparada estaba María? Ella le pidió al sacerdote local que tomara la decisión. Después de hablar con María, el sacerdote le dijo
dijo Asunta. Tranquila, buena madre, tu hija está muy bien preparada. Deja a un lado tus temores infundados y confía a la María Inmaculada. Colócala bajo el manto protector de la Virgen y no temas. El día que ella recibió su primera comunión era la fiesta de Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. María estaba preparada. Ella hizo una cosa bella e inusual. Antes de ir a la iglesia fue a cada miembro de la familia, incluyendo a Giovanni y a Alessandro Serenelli, y les pidió perdón por cualquier cosa que los hubiese ofendido, e hizo lo mismo con sus vecinos. La única indicación que tenemos del profundo impacto que este encuentro con su Dios tuvo en María es que cuando todos los otros niños corrieron a la sacristía después de la misa para agradecer al sacerdote, María permaneció detrás en la iglesia, perdida en su abrazo con Dios, María, los ángeles y los santos. Se nos ha dicho que la única parte triste en esta ocasión era sobre cuánto extrañaba a su padre. Tenemos que pensar que se encontraba allí abrazando a su hija con toda la asamblea celestial. A medida que María crecía en años, empezó a convertirse en una damita muy bella. Además de la belleza interior que tenía, podía ser vista por todos. Añadido a eso era el hecho que ella estaba tomada por Jesús. Ella era la niña intachable de Jesús y eso la hacía más deseable. Lo que es difícil de obtener es lo más deseable. Este era el caso con Alessandro Serenelli. El problema de María con Alessandro no solo empezó después que ella recibió la primera comunión. Al contrario, ella podía sentir la lujuria ardiente en sus ojos sobre ella desde el momento en que los Serenelli se mudaron a su casa. La cuestión que surgió muchas veces después de este hecho es que los Goretti se encontraban en una situación perdedora. Si María le hubiese contado a alguien, o a su madre o al padre de Alessandro, su situación hubiese empeorado, aun si le hubiesen creído, creado problemas insuperables. Por lo tanto, ella prefirió callar. Por eso cayó, por evitar problemas insuperables. Él le había hecho algunas insinuaciones, las cuales ella había rechazado. Él amenazó con matarla si le contaba a alguien lo que estaba haciendo. Ella se sentía muy incómoda con él, pero sentía que podía manejar la situación. Sin embargo, comenzó a perder el control de la situación. Bajo condiciones normales, Alessandro trabajaba en el campo y María se quedaba en casa cuidando de sus hermanos menores y preparando las comidas para la familia. Sin embargo, cada vez que podía, él se las arreglaba para regresar temprano a la casa, donde intentaría comprometerla en actividades indecentes con él. Ella había sido capaz de controlar a Alejandro. Y cuando un día Asunta no se sentía bien, ella le pidió a María que tomara su lugar en los campos, pero se olvidó de considerar que Alessandro estaría también allí. Mientras trabajaban en una sección lado a lado, él se le acercó y agarró su brazo. Él estaba furioso, sus ojos estaban desorbitados. Él estaba hablando lo que ella consideraba era puro chapurreo. Finalmente ella entendió lo que él quería. Ella reunió todas sus fuerzas, se soltó de él y corrió al campo, escondiéndose detrás de unos arbustos. Permaneció quieta hasta la hora del almuerzo. Cuando se fue a la casa con los otros, él siguió mirándola con esa mirada, previniéndola a no decir una palabra o la mataría. Después del almuerzo, cuando todos habían regresado al campo, ella se escondió en el granero por varias horas. Un sentido real de pánico entró en su corazón. Ella, que nunca había sentido miedo de nada, se asustaba cada vez que se encontraba cerca de él o cuando se encontraba sola. Sus bellos ojos estaban muertos. La sonrisa especial que encendía una habitación se había apagado. Se encontraba en un estado constante de pánico. Ella buscaba medios de evitarlo durante las siguientes semanas. Él buscaba la manera de estar cerca de ella, solo con ella. El sábado 5 de julio de 1902 era un día caluroso en toda la zona. Todos estaban cansados. Había sido una semana larga, un día igual que los demás días de trabajo. María estaba trabajando en la casa, cuidando a su hermanita y preparando la comida. Después del almuerzo, todos se fueron al campo. María estaba remendando una camisa de Alessandro. Ella se encontraba en la colina junto a la casa, orando por una pequeña brisa que la aliviase de tanto calor.
Alessandro tenía un plan ese día. Presentó una excusa y no regresó al campo después del almuerzo. Pidió permiso para regresar a la casa, se dirigió a su cuarto, tomó un cuchillo de 25 centímetros de largo y lo llevó al granero y lo afiló. Y a cada rato pasaba junto a María Goretti, quien se encontraba nerviosa de tenerlo en la casa con ella, y su hermanita Teresa. Ella siempre lo había evitado como una plaga desde que intentó atacarla por primera vez en el campo, y fue en la escalera de la casa que él la arrastró. Le dijo: entra a la casa, quiero hablar contigo. Ella le dijo: no, ¿qué es lo que quieres decirme? Fue en la cocina ese 5 de julio de 1902 que Alessandro arrastró a María Goretti y trató de violarla. Y cuando ella se resistía, tomó el cuchillo que había afilado en el granero y se lo clavó 14 veces en el pecho y en el estómago. Y cuando la primera vez que intentó violarla, ella le rogó que se detuviese y le dijo que era un pecado y que se iría al infierno. Y entonces cuando él la golpeaba, la amenazó con el cuchillo. Ella le dijo: por favor, por tu alma, no hagas esto. Entonces ella estaba preocupada por su alma. Ella no le dijo: no lo hagas, vas a matarme. Ella le dijo: no lo hagas, vas a ir al infierno. Como ven, ella se encontraba más preocupada por él. Y por su alma. Y su alma, ella se encontraba muy preocupada de su alma. Cuando la llevaron al hospital y ella todavía hablaba, ellos le preguntaron quién lo había hecho. Ella dijo que había sido Alessandro. Ella había permanecido quieta, tendida, sangrando en el piso de la cocina. Lo que pasó fue que debido a que ella estaba supuesta a cuidar de Teresa, la pequeñita comenzó a llorar debido a que quería ir al baño o algo parecido. Pero ella necesitaba atención y Giovanni, el papá de Alessandro, había estado durmiendo bajo la escalera. Él se levantó y vio lo que le pasaba a María, tendida, sangrando, sabía que había sido atacada. Entonces llamó a la madre de María, Asunta, para que viniese a la casa y la viera. Cuando estaba agonizando, vino un sacerdote y le dio los últimos ritos, su viático, y le preguntó: ¿perdonas, Alessandro? Y ella contestó: sí, yo deseo que un día él esté conmigo en el cielo. Entonces sus últimas palabras eran palabras de perdón, pero él insistió por 8 años que no tenía nada que ver con eso. que no tenía. Él odiaba a los sacerdotes y entonces después de un tiempo comenzó a revelar que sí la había asesinado. Y entonces una noche ella se le apareció a él. Ella se le apareció en un sueño para lo cual él tenía una conversión completa, se volvió un prisionero modelo y fue liberado 3 años antes de su sentencia. Entonces permaneció en prisión 27 años. Había sido sentenciado a 30 años debido a que era menor de edad, tenía menos de 21 años. El último descanso final para esta pequeña, bella Santa María Goretti fue en la iglesia de la Basílica de Nuestra Señora de la Gracia. En 1929, los padres pasionistas pidieron permiso para traer el cuerpo y venerarlo en esa iglesia. Ella fue enterrada en 1902, en el día de su muerte. Hasta ese tiempo, hasta 1929, ella se encontraba allí. Y entonces vino a la iglesia de Nuestra Señora de la Gracia en Nettuno, donde se ha convertido en un santuario permanente para nuestra Santa María. En un tiempo en que quedamos contraceptivos a nuestros hijos, pues van a tener sexo, en un tiempo cuando el mundo ha enloquecido, una santa viene a nosotros, una santa de castidad, una santa que prefirió morir en lugar de perder su castidad y su virginidad, una santa que cuando se estaba muriendo oraba por su atacante. Ahora tenemos que recordar que esta no es una santa del siglo XV o XVI, es una santa del siglo XX. Y María Goretti es de nuestro tiempo. Ella fue canonizada en 1950. ¿Dónde hemos ido? ¿En qué nos hemos convertido en los últimos 90 años que han pasado desde que una santa dio su vida en defensa de su pureza? ¿Dónde vamos ahora? No hay conversaciones sobre la pureza, sobre el pecado en los colegios, ni siquiera en las iglesias, o en los púlpitos, o en los hogares.
Los padres no están enseñando a sus hijos acerca de la moralidad. Aquí está una santa que da su vida por la moral. Bob utilizó la palabra pecado. Maria Goretti, María Goretti utilizó la palabra pecado. this is a Este es un pecado. you will go Alexandro, te irás al infierno. Hoy se nos dice que no existe el infierno. El infierno existe. El pecado existe. Es por ello que es esencial que escuchemos la historia de María Goretti. La llevamos en el corazón y que tratemos de seguir este modelo, mas no esos modelos que vemos tan seguido en los medios de comunicación. Tenemos con nosotros al padre Giovanni Alberti, quien es el encargado aquí en Nuestra Señora de la Gracia en Neptuno. El padre dice que está muy contento que la historia de María Goretti va a ser mostrada en todos los Estados Unidos. she was all Ella siempre fue una cristiana, ella siempre fue una hija de Dios, ella siempre vivió de acuerdo a la manera cristiana, así como lo hemos escuchado cuando se nos contaba sobre su vida. Esto no sucede así como dijo él, no son solo los minutos antes de su muerte los que su pureza, purity, this sí, que esta conversión, esta cantidad sucedió, no desde el día que nació, ella vivió una vida casta, cristiana, una joven mujer. Sí, su madre fue llamada santa por el Papa, Asunta, su padre fue un hombre muy santo. De esa manera, mucho tuvo que ver en esto sus padres. Los padres de esta criatura la criaron dentro de la fe con todas las historias de los santos. Estas son las cosas que les tenemos que dar a nuestros niños. Nosotros somos responsables. Somos responsables. Su responsabilidad. Es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad como padres, abuelos, el darles lo mejor que podemos en la fe. Tal vez tengamos un santo que tenga la moralidad de María Goretti en nuestros hogares. Y ustedes, juventud del mundo, ¿será que Cristo los está llamando para que sean una señal, para que algún día puedan conocer a María Goretti, una señal en este mundo, para que algún día ella pueda darles la bienvenida en el cielo y enseñarles a su Dios, el Dios de ustedes, nuestro Señor Jesucristo? Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por permitirnos a este lugar. Gracias, molto gracias. En su lecho de muerte, Luigi le dijo a Asunta, regresa a Corinaldo. Así es que después de la muerte de su querida hija, no quedó nada en Ferriere que la retuviera. Entonces ella regresó a su lugar de nacimiento. Ella regresó aquí a vivir su vida porque este era su hogar. Y Alessandro regresó aquí porque este era su hogar. Él regresó pidiendo perdón por lo que había hecho. Y Asunta le dijo, María te perdonó. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer yo? Siendo la madre de una criatura que murió en las manos de sus supuestos amigos, yo encuentro y tengo que decir que la mamá de María es una verdadera santa, que una santa procreó a otra santa. Definitivamente, Asunta tuvo que ser una santa para perdonar a este hombre joven. Tuvo que ser una santa. Y así, Bien, cuando el Papa Pío XII canonizó a María Goretti, él le dio mucho crédito a su madre. Él mencionó mucho que Asunta era una santa en vida. Ella estuvo presente en la canonización. Alessandro y Asunta estuvieron presentes en la beatificación de María Goretti. Ambos estuvieron allí. María Goretti, definitivamente la patrona de la juventud, definitivamente una santa, un modelo muy especialmente de nuestros tiempos. Una joven mujer que prefirió morir antes que perder su virginidad. En su canonización en el año 1950, el Papa Pío XII dijo, ustedes, padre y madre, díganme en la presencia de esta multitud y delante de la imagen de esta joven virgen, quien por su candor inviolable ha robado sus corazones. ¿Están listos para asumir su deber solemne de cuidar a sus hijos e hijas
a cuidarlos y defenderlos de todos los peligros que los rodean y a mantenerlos siempre lejos de los lugares donde ellos puedan aprender prácticas impías o perversión moral. Durante los últimos 50 años, junto con lo que muy a menudo era una reacción débil por parte de la gente decente, ha habido una conspiración de prácticas diabólicas propagándose en los libros e ilustraciones, en cines y programas de radio, y estilos y discotecas y en las playas tratando de llegar al corazón de la familia y la sociedad. Y el mayor daño lo hacen entre la juventud. Oh, su santidad, si tan solo usted supiera. What lunacy? ¡Qué locura! A complete lunacy. Es una locura completa. And this lunacy Y esta locura se ha hecho cargo del mundo hoy. our Pope called Nuestro us Papa nos llama, that we are estamos viviendo en una cultura de muerte, terminemos con ella. Nosotros podemos cambiar al mundo, nosotros podemos cambiarlo. Nosotros debemos cambiar al mundo. Nuestros jóvenes están muriendo en masa, se están matando entre ellos mismos. Debemos de cambiar el mundo. Debemos traer de vuelta la moralidad de María Goretti, si los jóvenes de hoy a los adultos de hoy. people of the world, Gente del mundo, children of hijos de Dios, you are made. ustedes están hechos a su imagen. Remember, Recuerden que Él siempre está con ustedes. Vivan como María Goretti vivió, always siempre con la visión de Dios. he was Él always siempre estaba presente en ella, especialmente desde el día en que ella lo recibió en su primera comunión. Vivan con esta visión de Dios y no se comprometan. Si yo dijera que hay una palabra para ella, entonces sería sin compromiso. Sin compromiso. ¿Es esta tu palabra? Llévense eso a sus corazones, sin compromiso. Tengan el coraje que tuvo María Goretti, tuvo, y digan no. Ustedes son bellos, ustedes son apreciados, los amamos, Jesús los ama. Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.